El viejo arte de la prudencia es reemplazado por la pretensión de dotar al razonamiento jurídico de un grado de certeza y coherencia que puede ser comparado al de la matemática o las ciencias naturales. En el derecho natural moderno se cuenta con la presencia de un derecho que brinda o da a conocer respuestas que no admiten duda alguna. De esta manera, el legislador y la ley positiva tienen como objetivo el adecuar a las determinadas circunstancias sociales los mandatos racionales. Así, se puede afirmar que es el juez quien encuentra ya en la ley prefija y determinada la respuesta a cualquier situación o litigio que pretenda dar solución, donde tendrá que simplemente dar voz a las palabras de la ley. Cuando las universidades buscaron combinar el razonamiento dialéctico de Sócrates con el razonamiento apodíctico de Aristóteles y pretendieron sistemizar teóricamente el digesto conforme a la lógica aristotélica, transformaron el razonamiento jurídico romano original, porque los romanos razonaban prudencialmente, sin teorización ni generalización. El digesto justiniano fue acogido y profundizado como el derecho universal, racional y justo en las diferentes universidades que surgieron en el siglo VII. Sin embargo, debido a relevantes discordancias, como por ejemplo la inadaptación a la realidad social, la analogía metodológica con el estudio de las Sagradas Escrituras que resultaban inaceptables y muchas otras más, los términos del digesto tuvieron que mezclarse con las nuevas realidades administrativas, políticas y sociales del siglo VII y VIII. La escuela de los prácticos comentadores o posglosadores se tomó la tarea de construir una metodología de aplicación del derecho que fuese válida no solo para las fuentes romanas, sino para cualquier sistema jurídico. A diferencia de los glosadores, los posglosadores tuvieron una actitud más crítica y gozaron de mucha más libertad en relación con el derecho romano, al que se propusieron reelaborar y desarrollar a fin de construir una ciencia racional. Los posglosadores asumieron la labor jurisprudencial como una técnica para solucionar casos prácticos, lo que demuestra su familiaridad con la tópica, como en general la tuvieron todos los juristas medievales. Ello se desprende no solo del hecho de que los estudiosos del derecho antes de comenzar sus estudios debían conocer las 7 artes liberales, sino también se revela en la particularidad de que la jurisprudencia medieval se orientó hacia el problema, y estos remitían al ars inveniendi y la tópica. La práctica de la jurisprudencia en la Roma antigua y durante la Edad Media fue esencialmente tópica, es decir, basada en la discusión de problemas, aduciendo argumentos a favor y en contra de las posibles soluciones de los mismos. Posteriormente, pensando más en la configuración de un sistema conceptual dentro del cual se pudieran encontrar diversas soluciones para cada problema planteado sin que éstas adoptaran el punto de vista de antemano, en la modernidad comenzó a aplicarse el método axiomático deductivo, que consiste en tomar como punto de partida una serie de premisas y proceder deductivamente. Según Buck, este método resulta inviable, puesto que en la praxis de la jurisprudencia es importante plantear el problema desde diferentes perspectivas, discutir la situación y dar una solución con suficientes argumentos. La práctica jurídica no se puede reducir a deducir una serie de premisas preestablecidas, porque es necesario saber analizar cada caso partiendo de los principios del ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo comprendido del texto de García Amado, y relacionando el doble sentido de la lógica jurídica con la forma en la que abordaron el digesto de Justiniano los juristas medievales, se podría decir que estos realizaron un trabajo en el cual solo se enfocaron en aplicarle una lógica de las normas, sino que también tuvieron presente una lógica del razonamiento jurídico. Esto se debe a que los juristas para abordar el digesto tuvieron que abandonar la literalidad del texto para mediante su razonamiento intentar hacer una construcción sistemática de todos los textos del Corpus Juris. La lógica parte de verdades ciertas, las cuales, aunque tienen posibilidad de discusión, se sabe que son correctas, o al menos eso es lo que se ha probado, mientras que la dialéctica empieza únicamente por probabilidades, cosas plausibles, situaciones creíbles o que parezcan verdades, pero no de certezas absolutas. No hay cierto tipo de contradicción a fondo entre la lógica y la dialéctica, pues la falta de un criterio a primera vista de la verdad trae como resultado que en algunas ocasiones la solución para una lógica sea la dialéctica y se encuentre en sus premisas, las cuales no están alejadas de la realidad, es decir, en el intercambio de argumentos y o premisas respaldadas por el sentido común, por lo que entonces la respuesta surgiría de enunciados que goza la comunidad.
Por lo explicado anteriormente, se puede concluir que no hay verdadera contradicción. Es más, se puede encontrar una colaboración armónicamente entre ambas y simplemente una pequeña diferencia, la cual radica en la condición epistemológica de las premisas de que parte, pues unas parten directamente de verdades y otras de cosas relativamente ciertas, pero que no se han probado del todo. Desde la doctrina realista se parte de un derecho positivo empirista, en el cual se cree en la interpretación de fenómenos sociológicos y psicológicos, y no se considera la posibilidad de que pueda haber patrones racionales para las valoraciones subjetivas a que toda decisión en derecho se remiten. Esto quiere decir que consideran inútil cualquier metodología jurídica normativa o prescriptiva e insisten en la utilidad de una metodología descriptiva que funcionaría así. Abro comillas. Esta analizaría los modos en que los jueces deciden los casos, los criterios interpretativos que suelen usar, la ideología que se trasluce de sus decisiones, el modo en que motivan sus sentencias, etc. Y todo ello con la única finalidad de hacer previsibles hasta donde sea posible sus decisiones en casos futuros. Para el realismo no hay más derecho que el derecho judicial y la ley solo cuenta en la medida en que el juez crea que debió aplicarla y en que condicione de hecho sus sentencias. Los realistas recalcaron especialmente la idea de que el juez primero decide y luego motiva, con lo que la motivación expresa de la sentencia no es más que el revestimiento con el que la pura decisión se disfraza de objetividad. Cierro comillas. Sin embargo, aunque Hans Kelsen no difería totalmente de esta perspectiva, este trata de salvar la posibilidad de una ciencia jurídica normativa, haciendo distinción entre el mundo del ser y el del deber ser, dándole a las normas jurídicas un sentido particular que se puede entender mejor como la validez que a cada norma le da una superior. La ciencia jurídica de los juristas medievales aristotélicos escolásticos tuvo grandes modificaciones a raíz del nuevo enfoque en los siglos XVI y XVII, dentro de los cuales los principales protagonistas fueron las ciencias y las matemáticas. Previo a los cambios de fondo, el razonamiento de los juristas era de manera abstracta al sistematizar las reglas del derecho de forma coherente para poder inferir de ahí principios. A esto se le llamaba también como un texto dogmático. Por aquellos motivos, en las iniciaciones de la modernidad surge un nuevo modo en relación con el estudio del derecho, influenciado por la lógica del Renacimiento, y se habla del Renacimiento puesto que este fue fruto de las diversas ideas del humanismo, como el desarrollo de la ciencia y la técnica, el inicio del comercio y la creación de las diferentes sociedades y clases, las cuales ayudaron a determinar una nueva idea del hombre y el mundo. Con esta nueva concepción, entonces, en el siglo XVII se empieza a relacionar la jurisprudencia con la ciencia en el sentido moderno de forma amplia y profunda.